Buenas tardes. Vamos a comenzar la clase sobre documentación, que bueno, principalmente será la documentación de calidad, pero también vamos a ver eh, algunos indicadores que están relacionados con la parte de seguridad y medio ambiente, ¿no? En este apartado que nosotros vamos a hacer, tenemos que entender que la documentación es el elemento principal o central de cualquier gestión. Digo cualquier gestión porque muchas veces se la relaciona solo con eh, lo que sería la norma, ¿no? Cumplir con una normativa, con la certificación, pero en parte la documentación nace primero porque justamente las diferentes gestiones que si bien nosotros ya hicimos un poco la definición de gestión, más allá del área en la que esté trabajando, las funciones son siempre las mismas, ¿no? Planificar lo que sean las tareas tanto diarias como a corto o mediano plazo, las nuevas estrategias, corregir errores, modificar, y para corregir errores, modificar y saber si se pueden lograr los objetivos, justamente necesitamos de información. Y más allá de lo que sería el día a día operativo, en cualquiera sería de las áreas, también necesitamos documentarlo para decir, bueno, en todas estas anomalías o fallas, depende de qué tratemos, lo podemos mencionar de diferentes maneras, tiene que estar documentado. Y esa documentación, a partir de ahí, la tratamos y van a surgir lo que se llaman los indicadores históricos, que justamente es el tema a tratar en la próxima clase, aunque hoy quizás también veamos algunos de ellos un poco de qué se trata. Estos históricos se nutren justamente de la documentación que nosotros hoy vamos a visualizar. Aunque también vamos a ver que hay documentación que quizás es estática, o sea, informativa, que sirve para generar un procedimiento, para justamente fomentar una manera de trabajar y establecer una manera de trabajar, y otras que sí son para ver el curso diario de lo que es un producto desde que nace hasta que llega al cliente o también de un servicio, ¿no? Yo voy a mostrar modelos también, en algunos casos quizás varios de los modelos van a estar emparentados en lo que sería una industria autopartista, metalmecánica, pero si bien vemos de otros, lo que quiero mencionar es que si bien esos documentos como formato existen, no son todos iguales. O sea, cada empresa lo gestiona de una forma diferente, a veces lo crea el mismo departamento de calidad, otras veces es porque justamente se contrata una empresa externa para poder hacer los trabajos de gestión. Es más, hoy en día también podemos ver que hay, en la web podemos encontrar empresas que lo que hacen es dar modelos de documentación en los que justamente después cada organización le va a dar o va a colocar los datos necesarios en esos modelos de documentos que ya están prefijados y uno puede adquirir, comprar, depende, bueno, lo que necesite. Así que bueno, sin tanto preámbulo voy a pasar a compartir porque de esta introducción ya hablamos bastante, y lo primero que vamos a ver es algo que ya compartí la clase pasada, que era sobre la pirámide de la estructura de la documentación de sistemas de gestión. Habíamos hablado que en el manual de calidad, donde tenemos justamente todos los ítems que nos rige el sistema de gestión, en este caso de calidad, pero para cualquier norma va a ser el mismo, o sea, el orden de los niveles va a ser el mismo. Tenemos lo que es el manual de procedimiento que informa de cómo se hace, que sería donde tenemos los planos, la documentación de cómo hacer, que hay algunos de los cuales nosotros vamos a ver ahora. Y el otro plano instructivo, formatos, registros, que es el tercer nivel, que es en el cual nosotros, algunos lo dividen en 4 niveles, 3 niveles, depende el enlace que ustedes utilicen, pero básicamente esos son los 3 niveles más importantes de cualquier sistema de gestión. En este caso hace mención a calidad, pero bueno, los que son del trabajo que nos van a poder ofrecer información en la cual, si, o sea, si, obviamente luego si no es tratada esa información como corresponde, quedará solo en eso, pero tiene que ser soporte para cumplir todo lo que está acá arriba, ¿no? Para cumplir lo que mencionamos ya en su momento, de cuál es el objetivo en parte general de todas las empresas, es la mejora continua, la calidad cero, a través de eso obtener la trazabilidad, que es obviamente conocer el proceso
y tener los datos fehacientes del proceso desde que inicia hasta que termina, hasta que llega al cliente, para, ante alguna anomalía o para tener un registro de datos, saber dónde de recurrir. Sería como un histórico o como una ficha médica, ¿no?, de las personas, pero de los productos, donde tenemos la información de cómo se hizo, quién lo hizo y en qué momento se hizo. Que eso es lo más importante. A través de eso, después, obviamente, podemos llegar a las demás informaciones que necesitamos para cumplir con la planeación justamente del sistema de calidad. Bueno, esto dije que en parte ya lo habíamos visto. Vamos a pasar a ver un poco la documentación, cómo la vamos a clasificar. Esta de tercer nivel dice identificar necesidades y requisitos legales. Acá obviamente es muy diferente un producto a otro, siempre hago la aclaración, ¿no? Una cosa, y quizás varias veces lo voy a tener que diferenciar, ¿no? Una cosa es aquella empresa que produce directamente para su cliente, o sea, que conoce al cliente porque hace un trabajo terciarizado, donde justamente a la hora de contratar hay una planificación de trabajo, ya sabe cuánto es la demanda semanal o mensual a la cual debe asistir a su cliente, sabe los requisitos. Antes de hacer la primera largada de producción hay una serie de cuestiones a tratar. En cambio, es diferente cuando ese producto es al público. Si bien, por ejemplo, estos requisitos legales pueden estar muy sujetos a un producto alimenticio, un producto de la industria farmacéutica. No quiere decir que en otros no, pero quizás lo vemos con mayor presencia en este tipo de procesos, donde tenemos otra forma de acceder al cliente. El cliente es el público y hay que utilizar otras herramientas para acceder justamente a los requisitos y a las necesidades. Después tenemos identificar los procesos, dice ciclo productivo, soporte, recursos, controles, y acá, bueno, es más que nada de información. Lo primero que hay que entender, y a la cual gran parte de lo que es en esta clase nos vamos a abocar, es documentar todo el proceso, ¿no? O sea, el proceso productivo o servicio hay que documentarlo desde que empieza hasta el final, cada uno de los procesos por separado. Y más si tenemos procesos previos, y quizás donde hay que tratar la materia prima, los materiales de alguna forma, para luego implementarlos y que puedan ser manufacturados. Entender los procesos, bueno, objetivo de los procesos, de cada uno, qué es lo que hace, y ver, bueno, si en ellos hay aspectos ambientales o de riesgo, ¿no?, en la forma de operarlos, de manufacturarlos. Y entender la gestión de los procesos, por último, donde vemos planes, controles, documentos, registro, que justamente son la documentación donde nosotros cargamos la información para luego ser tratada. Bueno, bien. La idea ahora es empezar un poco con, desde que inicia hasta que termina, este documento. Los primeros van a ver que en alguna clase ya lo habíamos mencionado, pero bueno, los vuelvo a hacer. Y eso es, por ejemplo, una identificación. En sí puede estar documentado, por eso digo, depende de la naturaleza del producto, pero en este caso son identificaciones de materiales o materia prima. En el caso de decir, bueno, cuando ingresa un material a la empresa, hay que hacer una serie de inspecciones. En alguno va a ser más exhaustivo que otro, obviamente depende de la aplicación, de la naturaleza del mismo, qué es lo que hay que medir, entonces hay que identificarlo. Si está aprobado, ¿no?, va a estar con una etiqueta que puede ser, o sea, puede ser también utilizar los colores del semáforo, ¿no?, amarillo, rojo y verde, o azul en este caso, donde la materia prima sea aprobada, ¿no? Está etiquetado de esa forma y ya todos los operadores productivos ya saben que si esa materia prima tiene la etiqueta azul es porque ya fue revisada, está aprobada, entonces nada más habrá que ver a qué material estamos referidos para poder trabajarlo. Luego está la observación, que cuando encontramos quizás alguna anomalía o algún incumplimiento en el control, pero todavía no la podemos rechazar quizás porque tendremos que hacer una siguiente revisión quizás con el jefe de calidad, o tenemos que tratarlo justamente con nuestro cliente, porque quizás tenemos una relación directa, a ver si esto puede utilizarse de igual manera. A veces pasa
¿no? Que quizás tiene si bien el material se puede utilizar, tiene algunos componentes de los cuales no cumplen justamente, no eran los preestablecidos, entonces hay que observar si directamente se rechaza al proveedor o si lo aprobamos de igual manera. Hay algunas situaciones que se aprueba, pero por ejemplo se comunica al cliente que ese producto justamente en una partida o en un lote determinado eh, tiene una materia prima a la cual no cumple con todos los requisitos y tiene algunas diferencias, pero bueno, como dije antes, ya hubo un pacto, un arreglo en el cual el cliente dio el visto bueno, se puede trabajar. Y el último, bueno, que generalmente es rojo, es el rechazo, o sea, el material que se rechazó, que no cumple condiciones, entonces debe ser devuelto al proveedor o debe hacerse algún control para ver cuál es la anomalía, ¿no? Hay veces que lo lamentable es que quizás ya se utilizó parte de esa materia prima y se rechaza luego de ver que hubo un impacto negativo en cuanto a la entrega del producto en el cliente. Bueno, vamos a ver la siguiente documentación. Son muchos, pero acá vamos a pasar a otro documento que puede aparecer cuando todavía no estamos produciendo, pero donde no necesariamente es la materia prima. Es lo que llama las muestras. Cuando hablamos con justamente este tipo de productos donde nosotros tenemos contacto directo con el cliente, generalmente no se larga una producción a la primera. O sea, primero hay justamente una serie de muestras que se van incrementando con el tiempo con la cantidad. Después depende del procedimiento que el cliente le resulta más amigable, ¿no? Hay algunos que hacen 2 o 3 tandas de muestras, algunos que bueno, las tienen un poco más, donde puede ser primero la primera cantidad, o sea, muy poca cantidad, digamos 7, 8 productos, 9, 10, luego se incrementa, quizá pasamos la centena de esa cantidad hasta que empezamos a alcanzar quizás algunas cantidades cercanas a lo que el cliente después nos va a requerir, ¿no? Pero bueno, esas muestras es donde justamente empieza a trabajar mucho lo que sería el sector de calidad, que va a estar atrás del sector operativo, viendo si esas muestras están en condiciones. Si la hace una máquina, si es un trabajo manual, si por el momento va a ser un trabajo que no se va a hacer en la máquina que justamente está preestablecida, pero porque todavía no está en condiciones o todavía no hay regulaciones que quizás dieron en el clavo como para decir, bueno, el producto ya sale en condiciones, sino que lo hacen a través de uno o más procedimientos. Entonces, bueno, en ese punto hay una serie de muestras que lo que hace el sector de calidad va entregando al cliente para ver si se la va aprobando, se la va rechazando, o si el mismo sector de calidad se la rechaza al área justamente que está realizando las muestras. Si ven acá dice, bueno, todos van a tener un orden de hoja, la fecha en que se realizó, la medida que se necesita y las mediciones que fueron apareciendo, que puede ser una o más, ¿no? Por eso siempre aclaro que estos son modelos, hay que entender que son modelos de documentación. En este punto tenemos el operador que la realizó, a ese tipo de muestra, y el instrumento utilizado para realizar las mediciones correspondientes, que pueden ser uno o varios, y como mencioné anteriormente, pueden ser más de una medida. Generalmente ocurre así, ¿no? Es muy pocas veces pasa que hay una medida sola en un producto. Y si ven acá tenemos la firma del jefe de departamento de control de calidad, jefe de planta y el responsable del sector proveniente. O sea, puede ser que algunas de estas se omitan, algunas de estas firmas, pero en general el jefe de departamento de calidad y el responsable del sector donde se hizo el trabajo, sí son las firmas que deben aparecer. Después el documento puede aparecer de muchas maneras. Es más, en algunos hasta hay fotos del producto, adjunto una imagen también del plano del producto, dónde va a ir colocado. O sea, información puede haber mucha,
o en esta etapa solo se trabaja con el plano y con una ficha como esta, si es un producto que va a bajo plano, ¿no? Depende, como dije, o sea, lo voy a mencionar muchas veces y voy a ser repetitivo, todo esto depende de la naturaleza del producto, ¿no? Y del tipo de cliente que tenemos. Porque también para un producto que es al público también hay lo que es una serie de muestras, pero el trabajo es más interno. Y si esa muestra pasa a, a otro sector, ¿no? O va a otra entidad, no es quizás a un cliente, puede ser quizás sí un mayorista, pero irá a una serie de inspecciones en las cuales tiene que estar sometido el producto porque puede tener un impacto ambiental o porque hay que hacer justamente tener en cuenta algunas consideraciones porque, como mencioné antes, no es lo mismo un producto que puede ser lácteo, una gaseosa, un producto alimenticio, un medicamento, donde tiene que pasar por algunas aprobaciones que van más allá del trato cliente fabricante, ¿no? Entonces, este tipo de muestras, quizás este tipo de fichas no va directo al cliente, sino a otras entidades. Pero que esta etapa de muestra existe y tiene que ser también documentada porque una vez que esté la largada, lo que se llama la largada de producción, es porque ya está todo establecido. ¿Qué hace calidad con todas estas muestras más allá de la aprobación? O sea, lo que hace el control de calidad es registrar toda la información que recibió de los operadores, si lo hizo en una máquina o en varias máquinas, si son dispositivos, si el trabajo es manual, si hay máquinas o dispositivos, qué consideraciones hay que tener en cuenta. Trabaja con temperatura, trabaja con un estacionamiento en cuanto a tener que estar en temperatura ambiente, perdón, si trabaja con una máquina, es una prensa, supongamos, qué tonelaje tiene la prensa, cómo se prepara justamente el molde de la prensa, eh, bajo qué niveles de presión, si trabaja con aceite, si trabaja con aire, bueno, todo eso tiene que estar documentado, que obviamente que eso está sujeto a cambios, porque en el transcurso de que se va haciendo los primeros productos, las primeras entregas, también se va dando cuenta que más allá de que la muestra fuera aprobada, de que es necesario realizar modificaciones y eso es necesario que se impacte en todos los documentos para que cualquiera que trabaje, primero, tenga la consideración, más allá de que sepa más o menos del producto o sea alguien especializado en la tarea que hace, si tengo en el documento la información exacta, bueno, voy a evitar errores. O sea, para que todos trabajemos de la misma forma, más allá de que sepamos o no. Porque alguien que no sabe, quizás no puede regular todas esos parámetros, pero sí puede esperar que alguien lo haga para luego probar la largada de máquina o la largada de producción y pueda empezar a trabajar. A ver, vamos al siguiente documento. Bueno, volvemos al de materia prima. Acá nos especifica un poco lo que mencioné antes del apto espera y rechazo. Ven que acá sí aparece con los colores de semáforo, verde, amarillo y rojo. En espera no usar todavía, o sea, está esperando si es verde o rojo. Pero bueno, es otra forma en la que puede aparecer el documento. Vamos a lo siguiente. En este caso, orden de producción. Bueno, este es un documento que quizás no está vinculado no está vinculado a lo que es la calidad, está vinculado justamente a la producción. La orden de producción es quizás uno de los que más versátiles, o sea, puede aparecer, o sea, diferentes formas justamente en una empresa, donde la orden lo que indica es justamente, es un documento que tiene un número de orden que hay que respetar para hacer lo que sería, lo que se llama la atención, que lo vamos a ver varias veces acá, la atención del sistema que se llama FIFO, First Input, First Output. Primero en entrar es el primero en salir, que es como cualquier atención. Ustedes van al banco, van a comprar, que es la que quieren que se respete, ¿no? Bueno, vamos a ver que en otros casos, quizás, y también puede ocurrir en producción, que está el cumplimiento de ese sistema, o ante alguna problemática de entrega con clientes, está lo que se llama el sistema por ponderación, o sea, por prioridad, donde quizás tengo un incumplimiento con un cliente, hay ciertas demoras que ocurrieron por el motivo que sea, entonces quizás no puedo
hacer el seguimiento de ese orden y tener que producir justamente para cumplir con otro cliente en el cual yo estoy más atrasado. El documento puede ser muy diferente, es más, en algunos es una planilla donde se carga por máquina y todos podemos, o sea, todos los que trabajan en esa máquina pueden ir agregando qué número o qué tipo de pieza hicieron y cuánto hicieron, pero generalmente lo que tiene que tener es el tipo de producto que estamos fabricando, las cantidades esperadas o las cantidades que se produjeron, quién lo hizo siempre, ¿no? Si hay una hoja de control, cuál es la hoja de control, que es la que vamos a ver eh, en sucesivo, ¿no? En algunos casos en qué hora empezó, hasta qué hora terminó, si hubo una hora de preparación, si hubo horas de pérdida, o sea, la información que nutre justamente a esa orden productiva puede ser variada, pero básicamente tiene que tener cuál es el proceso y qué cantidades se fabricaron. Es netamente productiva, en algunos aparecen todos los procesos acá, vamos a ver algunos modelitos ahora, pero es bien diferente. Es la orden de producción, ¿no? Como cualquier orden en cualquier lugar donde ustedes quizás en un restaurante se van a sentar a comer y bueno, tienen que esperar justamente su orden, va a la cocina y el cocinero tiene que atender justamente las órdenes que van apareciendo. Bueno, lo mismo ocurre acá. Por ejemplo, ven, este es otro modelo, que en este caso, o sea, orden de producción o hoja de ruta, o sea, básicamente es lo mismo. ¿Qué tenemos acá? Por ejemplo, dice el nombre del cliente, qué tipo de parte es este producto, bueno, por quién fue elaborado, la fecha, y tenemos todas las operaciones. En todas las operaciones, lo que ocurre es, nos describe el tipo de operación, el tipo de máquina, que es un poco lo que yo les pedía en la primera parte del trabajo integrador. Ven que tiene preparación de máquina, una acotación en la preparación de la máquina, y bajo qué departamento rige justamente o atiende esta producción. Y acá en este caso, por ejemplo, agrega como información el tiempo de preparación en minutos y el tiempo de cada operación en minutos. A veces esto, por ejemplo, figura la cantidad por hora, no el tiempo mínimo. Porque acá, por ejemplo, en este caso son 10 minutos, 4 minutos, o sea, no hay el proceso que más tarda, que sería el cuello botella, es este de acá, la operación 6, que es niquilar, y es 35 minutos, ¿no? Entonces, y bueno, acá aclara el material, la parte descrita del material. En algunos casos se indica la cantidad por hora, supongamos 500 por hora, 400 por hora, 300 por hora. En otras situaciones, por ejemplo, este mismo cuadro aparece todos los días, se carga todos los días, se imprime uno diferente y por separado van a tener una columna para cargar las cantidades que se fabricaron. O a veces quizás la cargan mismo dentro de este documento. Por eso digo que los modelos en cada uno de los otros que vamos a ver son muy variados. Pero sigue siendo una orden de producción, la hoja de ruta del proceso, puede aparecer un proceso solo, puede aparecer varios, puede aparecer un modelo único donde nosotros carguemos todos los procesos, o sea, pero debe existir justamente para la organización de lo que es el área de producción. Vamos acá, y esto es una mejora, para entender un poco esto, tendríamos que ver cuestiones referidas a producción y a la planificación. Esto también es una orden de trabajo, pero está implementado bajo lo que se llama el sistema de Kanban. No sé si alguna vez vieron el sistema HIT, que es de planificar la producción. Es una planificación de producción donde trata de evitar el stock o el excesivo stock, ¿no? Entonces, cada producción tiene un límite de productos a fabricar para cumplir quizás con una cantidad de días X para tener la entrega en el momento y un stock que nos permita trabajar unos días en otros procesos. En este caso ven que aparece un número de lote, aparece el código del producto y esto es lo que decía antes, sistema FIFO. O sea, cuando el operador esté haciendo el trabajo, si estaba haciendo la número 35, ¿no? Va a saber que siguiente tiene que atender al número 36. Y tiene, en este caso, los tres procesos.
Lo que debe cargar acá es, por ejemplo, si, imagino, ¿no? Si está en la primera operación que dice barrido de costura y moleteado, el operador va a tener que cargar la cantidad que fabricó acá. En esa cantidad, esta hoja, luego de cargar la cantidad y ser firmada, tiene que pasar al siguiente operador, que va a ser el curvado y doble perforado, como comenta acá, que también va a tener que cargar la cantidad, hacer la firma, para que pase al último proceso, de los cuales son productivos, que es el marcado de puntos. Eso luego, obviamente, con el último producto, con todas las firmas y todas las cantidades, tienen que ir al sector logístico para luego ser entregada al cliente. Y acá tiene, bueno, que tiene un sector para verificar, para que firme también tanto la producción cuando se termine, lo que es la inspección de calidad y lo que es logística. ¿Ya? Pero se llama lo que es la tarjeta de Kanban. Lo único que yo no veo en este modelo, por ejemplo, que generalmente se hace en la tarjeta de Kanban, es colocar la cantidad que debe fabricar, que generalmente se coloca justamente para cumplir con ese sistema. No sé si lo vieron. Ustedes después me dirán, si quieren anotarlo, qué es el sistema de Kanban en alguna de las materias de la carrera, porque es importante también saberlo. Está sujeto a lo que llama planificación de la producción y es uno de los, si bien ya tiene unas décadas, es uno de los últimos sistemas implementados para mejorar justamente y poder cumplir con los clientes. A ver, siguiente a eso. Entonces, todavía estamos en la etapa productiva. Esto es un documento que también yo le mostré en otra ocasión, que es los de información. Es la hoja de proceso. Esto muchas veces puede estar expuesto o puede estar junto al plano del producto con todas las hojas de procesos de todos los procesos que corresponden a ese producto. Quizás en este es el único proceso, pero vamos a ver productos que tienen más de un proceso. Entonces, toda la documentación de cada proceso, el plano de cada parte y el plano general tienen que estar en una carpeta. Y como dije antes, a veces está expuesto o se saca de esa carpeta para exponerlo en el momento de que se está trabajando. Si ustedes buscan los modelitos, van a ver siempre aparece una pieza torneada. No es que está vinculado a una pieza torneada. Es que quizás los modelos que más aparecen están relacionados con piezas torneadas, ¿no? Pero en general tiene, si no es el planito, es el plano de la parte que hay que realizar en ese momento, la materia prima, cómo se denomina el producto, si tiene un código, porque las empresas por lo general identifican a los productos por un número de código, y en este caso, por ejemplo, hay toda la operación, que sería el croquis operación a operación, diferentes parámetros de la máquina en ese momento de trabajo, hasta hay cargado un programa. Vamos a ver otro modelito muy parecido que aparece. Ah, no, este es otro, esperen, antes de ver el siguiente. Entonces, va a depender justamente de la cantidad de procesos a la cual esté sometido la fabricación. Acá, en el siguiente, algo totalmente diferente. Es una producción de galletas, es un modelo también ilustrativo para lo que es visualización del documento. Vamos a ver un poco lo que dice. Ven que dice galletas, código, dice denominación técnica, tipo de alimento, grupo de alimentos, descripción general del producto. Y las características que debe tener. En este caso, no hace quizás mención a una parte operativa, porque supongamos que haciendo la mención de una galleta, ¿no? La primera operación que sería el amasado. Entonces, deberíamos tener una hoja de proceso del amasado. ¿Qué máquina lo hace? ¿Bajo qué parámetros el amasado? ¿Qué está programado ese amasado? ¿Es 30 minutos? ¿Cuánta cantidad de harina? ¿Cuánta cantidad de levadura? ¿Cuánto aproximadamente salen galletas en cada producción? ¿No? Esto para los que tienen el trabajo de panificado pueden prestar atención. Entonces, todos los parámetros que deben ser cargados. Si la máquina trabaja a 220, si es una máquina trabaja a 380 de tensión, y diferentes consideraciones. Lo mismo, por ejemplo, puede figurar en esa hoja cómo se mide, cómo se realiza el control
de lo que hay que controlar justamente en ese tipo de operaciones, ¿no? Con qué instrumento se hace ese control, o sea, cuanta más información, mejor va a nutrir el operario de contenido para la hora de trabajar. O sea, generalmente tiene que servir para que pueda preparar el trabajo, realizar el trabajo como corresponde. Si hay un medio logístico por el cual los productos se cargan, por ejemplo, del amasado quizás no es el mejor ejemplo porque seguramente un amasado, una vez que la masa se realiza, va a otra máquina, ¿no? Pero supongamos que lo que estamos haciendo va a un medio para luego ir a otro proceso. Bueno, ¿cómo es ese medio? ¿Cómo debe ser? ¿Qué cantidades hay que colocar? O sea, toda esa información puede estar en una hoja de proceso. Bueno, vamos a pasar ahora a... Esta es otra referencia, otro modelo, pero estaba más vinculado a lo que vimos antes. Acá se mezcló un poquito la documentación más a lo que es la hoja de ruta. Este es un modelo de hoja de ruta, pero en el cual nosotros o los que trabajan tienen que cargarlo todo. Eh, Justamente para no generar quizás cargarlo en un software y que después imprima la hoja o ir a algún archivo, sino que es en general y que cada operario lo cargue con la información, como ven acá dice fecha de recepción, unidades recibidas. Esto más por un control logístico, ¿no? Logístico de elementos que provienen de un proveedor. Bueno, sí, ven que se me había mezclado la hoja. Seguimos con las hojas con los documentos de control. Este es otro muy parecido al primero que vimos. También es una pieza torneada. Ven que lo hizo la universidad también para hacer el modelo. En este caso le agrega qué herramienta tiene que trabajar, las velocidades a las que tiene que trabajar esa máquina. Y seguramente acá no se va a notar mucho, pero lo que hacen es denominar, bueno, de qué punto a qué punto tiene que trabajar y el planito. O sea, muy parecido a lo que vimos primero. Lo que mencionaba antes. O sea, quizás los ejemplos siempre aparecen en torneado. Acá es para otro tipo. Acá es más genérico. En este caso se elaboró para mostrar justamente qué es lo que hay que colocar. Miren lo que dice. Pieza, ¿no? Nombre de la pieza. Croquis acotado. Acá puede ser este cuadro, puede ser una chapa, puede ser un hierro, lo que sea. Pero vamos a ver lo que dice siguiente. Material necesario y herramientas. Lápiz, regla. Acá, operaciones y responsables de ellas. Medir, marcar, cortar. Todo lo que debe contener. Acá lo está haciendo de una forma genérica en este punto, para saber que una hoja de control, como dato mínimo, debe tener esto, ¿no? Después lo que le mencioné antes. Siguiendo, pasamos a algo totalmente diferente, pero esto es de un restaurante, donde tiene cargado justamente, eh, puede ser en un software también, ¿no? Un plato, uno de los platos que ofrece, espaguetis a la boloñesa, y en este caso tiene, bueno, todos los ingredientes, las medidas, qué cantidades, el costo, ¿no? Y esto debe estar cargado en un software. No lo podemos llamar como hoja de proceso, pero sí, quizás, si hay que implementar una norma, ¿no? En un restaurante, porque así lo solicita, podemos pedir que tenga esa información de todos los platos que ofrece en un software con los contenidos mínimos, ¿no? En este caso se agregan, por ejemplo, los costos, pero tenemos tiempo de preparación, tiempo de cocción, el pesaje, el número de porciones. O sea, también tenemos que tener, obviamente, va a modificarse la información acorde al tipo de empresa que estamos tratando. Porque si bien nosotros hacemos referencia mucho a empresas productivas, también, como dije antes, la norma la puede exigir alguien que o cree que es necesaria, alguien que ofrece un servicio. Bueno, acá pasamos a un modelo que esto sí es de una empresa. Ya vimos hasta ahora los de recepción,
vimos lo de las muestras, vimos la información de producción, lo que es la hoja de ruta que está más vinculada a lo que es productivo, vimos la hoja de proceso, que es lo que nos puede dar información tanto de que nos sirve al que produce, al que prepara y al que realiza justamente el control de calidad. Ahora vamos a ver un documento que se llama checklist, o sea, sería una lista de chequeos que se puede utilizar tanto para la producción como aquellos documentos vinculados, por ejemplo, con la seguridad e higiene, con el medio ambiente. Bueno, vamos a ver acá, que en este caso dice checklist inicio de producción. Entonces, ¿a qué va a estar referido? A todo lo que necesita o debe tener el operador a la hora de trabajar. Vamos a visualizar un poco qué tipo de información le exige en este momento. Antes de trabajar, si lo ven acá, dice disponibilidad, bueno, identificación correcta de la materia prima, revisión y registro de los parámetros principales de la puesta a punto, de las hojas de proceso, de trabajo. Ahora, revisión de herramientas, presencia del calibre, en este caso porque si es el instrumento de medición, planilla de mantenimiento completa y firmada por el auditor, documentación de largada, porque esto es importante también. Nosotros en el proceso recién hablamos de la hoja de proceso y la hoja de control. Bueno, la hoja de control del proceso, que es diferente al documento de proceso, porque el documento de proceso es de información. Ahora nosotros vamos a ver la hoja de control de proceso con varios modelos, es la que en determinado proceso, ¿qué es lo que debemos controlar? Entonces, esa hoja, si la persona que preparó para hacer la producción o la que hace la producción no está autorizada, debe estar firmada por un responsable, como largada de máquina. La largada de máquina es, hice los primeros productos, hice los ajustes necesarios que debería hacer para poder realizar ese producto o parte de él, y debo estar habilitado por alguien responsable que conoce, ¿no? Y me debe habilitar para yo poder largar ya la producción. Dice, documentación de largada. Disponer de hoja de proceso, presencia de registro de autocontrol, firmada por lo que sería el líder, el supervisor, sería el documento que vamos a ver ahora, que es en el cual uno controla la producción. Presencia de la planilla de Kaizen, perdón, que es una planilla donde se cargan los defectos. O sea, a lo largo de esa producción, todas las anomalías, o sea, las piezas fallidas o productos fallidos, por el problema que sea, tienen que estar cargados en esa planilla y cuál fue el problema que ocurrió por el cual falló. Planilla de planificación de producción, presencia de materia del MEP, que sería hoja de registro en pieza, que es el estado del producto. Presencia de alerta de calidad, si aplica, o sea, si en el documento hay que aclarar que ese producto tiene una alerta de calidad, que a veces ocurre. Hay que marcarlo en esa hoja de medición, cargar si ese producto o ese proceso necesita una alerta de calidad porque quizás hay un parámetro que no se pueda modificar y hace que en esa operación corra riesgo de salirse de los límites de la medida. Después tenemos primer pieza identificada. Muchos lo utilizan, identificar en el cual uno realiza la largada, más en la industria metalmecánica, cómo se realizó la primera pieza. O sea, si yo hice un corte en una chapa, ¿no? Bueno, esa chapa, la medición de esa chapa, la tengo que identificar como que es la primera que hice, con la que largué la máquina, para saber si de largada también estuvo en condiciones o no, ¿no? Porque ahí la controló el operador, la controló el encargado, entonces supuestamente está en condiciones. Piezas no conformes segregadas, o sea, si tiene un apartado donde esas piezas que vimos antes que se cargan en la planilla están apartadas como corresponde. Así que, en este caso, básicamente es lo que le pide justamente para la regada de producción. Añade una columna de comentarios que puede estar sujeto a alguna
a algo que esté bien o que esté aprobado, pero que esté diferente dentro de estos documentos y requisitos que le pide a la hora de trabajar. O sea, miren todo lo que le pide al operador antes o durante el trabajo de producción. O sea, ya no solo se tiene que encargar de operar bien una máquina o de hacer bien una tarea manual, sino que también tiene que estar atento a todas las condiciones de calidad. Vamos a otro documento. Por ejemplo, este es un checklist, pero vinculado a la seguridad. Ven que carga el nombre del trabajador, que a veces puede ser que se cargue el debajo del trabajador, el supervisor a cargo. Y acá dice, comprobar que los trabajadores lleven el PIS, que en este caso es los elementos de protección personal obligatorios en su lugar de trabajo. Y en este caso hace justamente una lista de los elementos de seguridad que debe tener. Quizás lo que puede ocurrir también, por ejemplo, es que lo que pasó en esta situación es que están viendo que el control se hizo sobre 3 trabajadores, ¿no? Entonces, perdón, sobre 6 trabajadores. Lo que se está chequeando es cuántos tenían todos los elementos de seguridad. Por ejemplo, todos tenían las botas con punta de acero, pero guantes, solo la mitad del sector. En el casco casi todos lo tenían, bueno, las gafas solo 2 personas, y así van evaluando justamente si están cumpliendo con todos los elementos de seguridad. Quizás algunos no eran necesarios, porque esto muchas veces puede estar precargado, y decir, bueno, mira, el cinturón y el protector bucal no era necesario, pero se evalúa justamente quiénes son, perdón, los que tienen todos los elementos de seguridad como corresponde. A veces el chequeo puede ser individual, en este caso era por el sector, el cumplimiento de un sector en cuanto a lo que serían los elementos de protección personal. O sea, una forma de hacer una auditoría de seguridad es esta. Si vamos a un sector de trabajo, ver que los trabajadores tengan. Porque después, ¿qué pasa con esto? Si supongamos que necesita utilizar el guante de cuero, el guante de cuero, pero no lo tiene, lo que hay que chequear inmediatamente es cuándo fue la última vez que se entregaron los guantes de cuero. Entonces, ahí debe haber otra planilla que debe tener el encargado, donde tiene que tener todas las entregas de todos los guantes, en qué fecha, si la firmó el operador, y ver si no está cumpliendo porque realmente la organización no le está proveyendo los elementos, o si es algo, un acto de responsabilidad del trabajador en no utilizarlos. Bueno, ahora sí pasamos a la hoja de control del proceso, que esto es fundamental para cualquier producción. En este punto lo van a ver de forma genérica y acá, por ejemplo, tienen la carta de control, se llama, carta de control de proceso. En ella deben estar todas las mediciones que debemos realizar en esa producción, en ese tipo de producción. Vamos a hacer los ejemplos de, otra vez, galletita y un corte de una barra. Con el corte de una barra será, bueno, van a tener que medir el largo, como a veces también puede ser un aspecto visual, es decir, si tiene algún sobrante o lo que se llama rebaba en la jerga de la industria, no un excedente de material, porque la máquina que realiza el corte quizá no está afilada, entonces tiene un excedente. Y eso no es un control con variable, con un número, sino decir, bueno, si está ok o no ok, porque es una forma de medida de sensibilidad. Y las otras opciones es, bueno, obviamente con las variables, ¿no? Vamos a ver en un punto que esas variables también pueden ir cargadas acá pueden ya estar, perdón, precargadas, y que el operador deba colocar diferentes puntos, unificarlos, y le va a generar un diagrama como vamos a ver ahora. Sí o sí, debajo siempre es, en cuanto a la información, el operador que hizo el trabajo,
la cantidad que hizo, las cantidades de rechazos que sufrieron, o productos o piezas con anomalías que no están dentro del lote de producción. O sea, cuanto más información, como siempre digo, mucho mejor. Vamos a ver acá ahora varios modelos. Bueno, en este caso ven la gráfica control por atributos, se llama. También lo mismo, observaciones generales, qué fecha, la hora que se realizó el trabajo y los espacios para las diferentes variables. Vamos a... esperen, por acá nos salteamos, creo. Bueno, acá hay un modelito. Ven que abajo, no sé si lo notan, en este caso, van a ver que es OK, OK, OK. O sea, lo que le pide son diferentes visualizaciones del producto y en lo cual no tiene que poner una medida específica, sino que tiene que colocar solo si está o no OK el trabajo en una frecuencia preestablecida. Entonces después acá le pide por ejemplo, la validación de largada, que es la firma del responsable, si está bien la largada, la firma del operador, para saber si, bueno, si justamente hubo un chequeo a la hora de hacer lo que se llama la largada de máquina. Este es otro modelito. Si ven acá, por ejemplo, muchas veces lo que se hace en esta planilla es colocar la tolerancia máxima, la tolerancia mínima, si estamos hablando de un producto en las cuales tiene ciertas dimensiones a controlar, y el operador debe cargar los diferentes puntos y después esos puntos unirlos. Acá si ven que está con otro color, sería la unidad precisa, la media justamente del proceso que estamos tratando, y eso sería la máxima y la mínima. Y acá, otras medidas. O sea, en este punto se coloca la más relevante, y más abajo las demás dimensiones. Si ven acá, tienen que fecha, legajo del operador, cantidad, scrap, son los productos que no están en condiciones, las no conformidades, inicio, fin y la cantidad de horas de trabajo. Después, en este apartado puede haber puntos que son controles que realiza la inspección de calidad en cuanto al documento, por algún problema o porque tiene que hacer un chequeo en algún momento. Y de arriba, bueno, todo lo que es fecha, cantidades, el tipo de producto. Pero ven que en este caso, por ejemplo, le dice la frecuencia de control. No tiene variables para medir. Ven que dice medio en el cual se mide, vis, que sería de visual. Y arriba, medio en el cual se mide es un calibre. En este caso dice calibre, pero no dice medida, porque muchas veces puede ser un calibre que se llama calibre funcional, o sea, donde se coloca, en vez de realizar una medición con un metro, con un justamente calibre Vernier o con un micrómetro, lo que se hace es colocarlo en un molde que representa justamente la forma de lo que está haciendo, y entonces ya es visual también la forma de emisión, pero es a través de ese calibre. Dice 2 piezas cada 30 minutos. O sea que el operador cada media hora debe controlar 2 de lo que hizo para ver si está en condiciones. Y si no, tendrá que separar la producción y pasar a otra cosa. En este caso ven una pieza cada pieza, o sea, el control puede ser un control visual, como dije antes, de un excedente del tacto, y se controla pieza a pieza. O sea, hay que ver primero bien qué es, no todas las frecuencias van a ser iguales. Vamos a otro modelo de la misma empresa. Ven que acá tiene cargadas las horas en las que realizó la operación, todos con OK, y tenemos cargado el operador que la hizo. Bueno, en este momento no tiene cargada la cantidad porque no habrá terminado de trabajar, pero sí la hora de inicio. Y bueno, lo que fueron cargando en todos los controles. Bueno, lo que decía de la unificación de puntos es generar esto. En este punto vemos que acá abajo es por defectos de fabricación, ¿no? Lo que está realizando es
las mediciones que se fueron ejecutando a medida del control de las muestras que se fueron utilizando. O sea, decir, bueno, la primera muestra me dio esta medida, la segunda ya la tolerancia es a la mínima, el valor nominal es este, la tolerancia máxima que no hay que exceder es esta, y la tolerancia mínima es esta. Ahora, acá debajo en lo que sería en el eje X no se colocó horas, sino la cantidad de muestras que en ese momento se controlaron, ¿no? Que en este caso, bueno, fueron 20 muestras, y vemos que la última se pasa de lo que es la medida, o sea, se fue fuera de la medida. Y a través de unificar los puntos se realiza esta gráfica. Generalmente a veces después se encargan de hacer una media de este control. ¿Y para qué se utiliza esto? ¿Por qué se hace de esta forma? Porque cuando hay un problema, o quizás no hay que analizar una situación de decir, bueno, estamos teniendo un producto o una pieza con un problema, o estamos evidenciando que hay una situación riesgosa, tenemos que ver si el producto se está yendo de los límites o no, si están yendo a una tolerancia máxima, si se está yendo a una tolerancia mínima, o si hay alguna problemática que puede llegar a comprometer. Bueno, vuelvo a compartir porque... Así que las gráficas de control de proceso pueden no tener esto también, este gráfico. Quizás muchas veces, quizás este gráfico se encarga de hacerlo el sector de calidad con los promedios de las demás documentaciones, pero sí hay que entender que es necesario tener una hoja de control para cada proceso de la producción. Si es desde la preparación, quizás de algunos elementos que serían como los materiales o las materias primas, porque necesitan otra elaboración, hasta el producto terminado. Bueno, acá, voy a volver un ratito a un documento que se mezcló con los otros, que lo pasé de largo. Esto, por ejemplo, es una documentación que no tiene que ver con calidad, pero sí con producción. Esto es un control de producción. Lo que se hace es controlar la máquina. Ven que carga la semana. Y acá sí, hora a hora fue cumpliendo con la cantidad, superó, fue menor la cantidad que era necesario trabajar, para sacar un promedio diario en qué porcentaje de eficacia trabaja la máquina en base a una base preestablecida de cantidades. Esto también, por ejemplo, ven que acá van a ver que hay momentos donde no hay cargadas cantidades, es porque justamente se detuvo la máquina por algo. En este caso puede ser un almuerzo, o puede ser una parada de máquina, un mantenimiento, una puesta a punto. Eso va a hacer que en el total de las horas haga que, obviamente, las producciones no van a ser todas al 100%, eso sería una utopía, sino ver en qué porcentaje trabajan y que no se pasen de cierto porcentaje. Bueno, una vez dicho esto, a veces estos existen o no, si no se hace, en otros casos se carga en un software a medida el desempeño a medida de lo que se fue cargando en las hojas de ruta que vimos anteriormente. No quiere decir que todas las empresas tengan este documento. Pero ven que dice tablero de planificación de equipos críticos. En realidad, si hay este documento es porque lo implementan en todas las empresas, en todas las máquinas de las empresas, y el equipo crítico lo que hace es decir, bueno, a ver justamente cuál es el que tenemos mayor problemática. Bueno, volviendo antes de ver la fórmula que aparecía antes, esto que se llama es un documento de pieza por millón, o en algunos casos hojas de Kaizen. El operador, una vez que hace un trabajo, por si no se entiende, acá hay un código de trabajo, un código del producto o pieza, el número de operación, o sea, el número de trabajo al cual corresponde, si es el primero. Acá dice operación 10 porque quizás se divide en operación 10, 20, 30, 40. El orden, en vez de decir 1, 2 y 3. ¿Quién lo hizo? Y las cantidades. Si hay defectos, bueno, en este caso vemos que no hay defectos, se cargan
No sé si van a poderlo visualizar. Yo voy a agrandar un poquito ahora. Pero si ven acá dice costura abierta, que esto puede ser, por ejemplo, porque es un producto sometido a una soldadura. Eh, Diferencia de pata, bueno, esto es mucho del producto. Puede ser puesta a punto. Aplastado defectuoso, puede ser excedente. O sea, todas las anomalías que podemos encontrar. Y hay que cargar qué cantidad se encontró en cada una de estas anomalías. Esto es muy importante para lo que vamos a ver en indicador histórico. Porque si hay una anomalía que se repite en el tiempo, es donde calidad debe actuar para ver quién es el que lo puede corregir a futuro, para que esto no vuelva a ocurrir. Si es algo que pasa muchas veces. Pero bueno, este documento, una vez que se hace esa cantidad y se calculan las piezas defectuosas, se realiza lo que se llama defectos por millón de piezas, ¿no? O oportunidades, como en este caso. Número de defectos en esa producción diaria que se realizó por 1000 sobre el número de total trabajadas. Eso quedaría el número de fallas si hubiésemos hecho 1.000.000 de productos o de piezas. Hace un número que después, bueno, eso va tratado en otro documento o se carga un software para ver si es un número riesgoso o no. También puede ser que haya pasado una vez, no sé, una preparación de máquina en el cual los defectos fueron muchos, pero que luego nos vuelve a aburrir y fue algo espontáneo de un día. Tiene que ser algo en continuidad, ¿no? Pero bueno, esa carga hay que hacerlo. Para luego generar un documento de barras. Bueno, acá está el mismo código. Para ver, ven lo que vamos a ver en indicadores históricos, esto. Ese número puede ser cómo se fue incrementando, o esto puede ser diferentes defectos y visualmente ver cuál es el defecto que más, o la problemática mayor, teniéndola identificada, que se ejecuta en una producción. Que decimos, bueno, la superior, por X problema. Si ven acá lo aclara, igual, como dije antes, lo vamos a ver, ven que dice materiales, medios, solo que acá el orden, obviamente, de mayor a menor, pero supongamos que esto puede ser esto. Materiales. Bueno, el problema mayor ocurre por la materia prima. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué va a tener que hacer calidad? Tratar con el proveedor. Si el defecto es mano de obra, bueno, entonces hay un problema de incapacitación en el que opera o en el que prepara. Si hubiese sido el método, bueno, hay que modificar la forma de trabajar, como puede ser también la preparación. Bueno, habrá que rever la preparación para no tener tantas no conformidades. Bueno, voy a detener un cachito y un minutito y ya volvemos.
Bueno, y ahora sí volvemos analizando documentos. Estamos ya en la parte de cuando tenemos defectos de producción, ya pasamos por los procesos. Bueno, este es un registro de no conformidad y acción correctiva preventivas, ¿no? Preventivas, puede decir, bueno, para justamente, uno es corregir el problema y otra cosa prevenir para que no vuelva a ocurrir. Estos documentos, acá, no sé si se está visualizando bien, igual a usted le va a llegar, pero puede decir, por ejemplo, a qué proceso afecta, y podemos indicar qué tipo de proceso. Siempre va a estar sujeto a una descripción de lo que ocurre, y generalmente cuál fue la corrección que se realizó. A veces está la momentánea, y en este caso hay que aclarar la acción correctiva. Por ejemplo, hay modelos que yo he visto donde ese documento se le entrega al cliente porque el cliente detectó un problema donde está sujeta a una foto. Entonces la foto tiene marcado el problema, y para identificar, ¿no?, justamente cuál fue la anomalía y aclarar justamente cuáles fueron las acciones correctivas y preventivas a realizar para que eso no vuelva a ocurrir, ¿no? Corregir puede ser, bueno, mirá, por el momento vamos a hacer un control exhaustivo, un 100%, para evitar que tener productos o piezas defectuosas. Bueno, lo siguiente sería, bueno, la acción ya preventiva sería realizar justamente, ejecutar una tarea para que esa problemática, que puede provenir de una máquina, puede provenir de una forma de operar o de un circuito de trabajo que no está acorde, decir, bueno, se modificó esto y seguramente no vamos a tener un problema futuro, modificar un tope, algún parámetro, lo que sea, para que esto no vuelva a ocurrir. Ven que acá tenemos otro más, donde tenemos, bueno, la carga de la fecha, los días, tipo de acción, si es correctiva o preventiva. En este caso nos da la opción, nombre de que está a cargo y fuente de la que se origina la acción. O sea, fue por una auditoría interna, fue por una auditoría externa, fue por un control de riesgo, un mapa de riesgo, producto o servicio no conforme, indicadores de gestión, o sea, los documentos que vimos antes nos dan información de que acá está el problema. Se incumplió con el sistema de gestión, una acción que se propuso en una reunión de trabajo de sector porque quizás lo detectó un operador o lo detectó un encargado del problema. Reclamos o sugerencias, bueno, la fuente en la cual fue originada esta acción preventiva para corregir el problema, ¿no? Descripción de la no conformidad y real o potencial oportunidad de mejora. Ven que acá no lo divide, sino que quiere que se carguen las dos en el mismo lugar. En otros casos sí se hace. En una se describe el problema y abajo la acción a trabajar. Por eso documentos, como dije antes, pueden ser variados. Ven que acá tenemos otro. Formato, solicitud de acción correctiva. Lo mismo. ¿Qué fuente? En este caso, desempeño de los procesos. Tipo de acción, correctiva o preventiva. Descripción del aspecto a mejorar. Bueno, lo aclara. Y el análisis de las causas que originaron el aspecto de mejora, o sea, la problemática. Control de trazabilidad, lo que le había mencionado antes, que justamente esto de la acción correctiva previene la trazabilidad, ¿no? Todo lo que estoy mencionando ahora de lo que se carga, es decir, a través de registrar todo de todos los procesos, encuentro problemas. En este caso lo llaman control de trazabilidad, pero ven que qué columna es la importante, la medida correctiva. La fecha, en este caso es un alimento o producto inconforme, hay que ver qué tipo de empresa es, la característica, a qué proveedor o cliente está relacionado,
la acción correctiva y el responsable de esa acción correctiva, ¿no? Ven que hablamos de empresas muy disímiles, pasamos de un autopartista a un alimento, para también ver los diferentes formatos, las diferentes formas en también que puede estar expresado eso, ¿no? Acá parten de la idea de la trazabilidad. O sea, esto lo detectamos porque hay trazabilidad, entonces este documento es un control justamente de la trazabilidad y desde ahí surge la medida correctiva. Bueno, acá quise pasar un poquito para ver qué estamos. Bueno, ya tratamos, no digo que todo, pero gran parte de los documentos que están vinculados al trabajo, o sea, desde la recepción, las muestras, los ensayos, los procesos, las hojas de producción, los controles de producción, las mejoras ante las anomalías. Ahora me voy a poner un tema que quizás, por ejemplo, si vamos al sistema de gestión de calidad, es el último quizás que se trata, o es el que se puede evitar si no hay tanta documentación. Hay empresas que están muy bien gestionadas igual en este aspecto, que es el de mantenimiento. Quizás muchas veces puede ocurrir que en mantenimiento, digamos, bueno, el sistema de calidad prueba, nos certifica, pero nos puede dar la advertencia de que hay alguna documentación en cuanto a mantenimiento que es necesaria realizar. Como también puede pasar que ante alguna problemática en seguridad y medio ambiente, ahí debemos recurrir a que hay que tener información justamente de las labores de mantenimiento, porque es como todo, cuando no pasa nada, eh, puede seguir todo su curso, pero cuando hay alguna anomalía, hay que chequear todo. Y por más que no sea de la naturaleza el problema de mantenimiento o de una falla de máquina, si las entidades que están a cargo justamente de controlar la seguridad van a ver justamente ese aspecto, el aspecto del mantenimiento de maquinaria, que si no está registrado, no está acorde, puede ser un punto más en contra para la organización a la hora de evaluar el problema, y eso puede traer consecuencias. Pero bueno, vamos. Al documento de calidad base es lo que llama en la jerga la OT, la orden de trabajo. Lo mismo que mencioné antes de la producción, o que hice referencia a un restaurante, que hice referencia a cualquier tipo de orden de trabajo, pasa en mantenimiento, ¿no? La orden de trabajo porque dice actividades no programadas, ¿por qué? Porque pueden ocurrir en el día. Entonces, ¿qué se carga siempre? Obviamente la máquina, que a veces, o el área, las empresas las identifican con un código, quién es el que da la alerta, eh, bueno, la fecha y los defectos. Vamos a ver algunos modelitos ahora. En algunos dan espacio para cargar el problema, en otros ya lo tiene preestablecido cuál puede ser. Y el tiempo, a veces se agrega un plazo, decir, bueno, esto lo podemos corregir de acá a un día, 10 horas, 2 semanas. Eso se evaluará según cómo trabaja el sistema de mantenimiento. Fecha de los responsables, ¿no? No solo de los que denuncian, de los que ejecutan la tarea, de los que están en responsabilidad tanto de mantenimiento como el que pide también la solicitud de mantenimiento. Y como dije en otras oportunidades, la idea es que el sector cumpla con la orden, con el número de órdenes, pero también puede pasar que hay un sistema de prioridades en el cual decir, bueno, el orden lo dejamos de un lado y atendemos justamente lo urgente. Acá ven otro modelo que acá ya está cargado en un software, ¿no? Fecha, hora de inicio, fecha y hora de finalización, o sea, en el momento en el cual se terminó. Esto se ejecutó en un turno noche a las 00 y a las 22 del mismo día, perdón, se terminó con la reparación, prioridad media, perforadora, bueno, la máquina, el equipo con el cual estaba roto, tareas de orden del trabajo, mantenimiento, las tareas que se realizaron con especificaciones, en este caso hasta juntan imágenes de lo que se realizó, pero quizás no se colocó alguna anomalía, sino que había que hacerle un mantenimiento. Y se colocaron las tareas que se realizaron.
Inspección del compartimiento del motor, comprueba el nivel de aceite del motor, carburante, refrigerante. ¿Por qué no se colocó ninguna anomalía en este caso? Porque justamente son tareas de mantenimiento básicas que ahora vamos a ver de qué se trata. Entonces, ven que dice frecuencia un mes, o sea que cada mes estas tareas deben realizarse. Entonces, es lo que ejecutó en ese momento el sector de mantenimiento. Acá estamos desfasados con el documento. Bueno, vamos a otro documento de mantenimiento, que es lo que se llama la ficha de máquina. Como vimos antes en producción que estaba la hoja de proceso y la hoja de control de proceso, bueno, esto vendría a ser como una hoja de proceso, pero una hoja de la máquina. Puede también tener algunos datos que uno tiene, otros no, pero en general el nombre de la máquina o qué es lo que hace, el código si lo tiene interno, generalmente se adjunta una foto de la misma, puede haber parámetros con características técnicas, lo que llama la ficha de máquina, la ficha técnica, los datos de chapa, ¿no? Que indica el modelo, la tensión en la que trabaja, la corriente, todo lo que aparece en una plaqueta. Y después las demás informaciones van a estar sujetas a, que puede aparecer o no, mantenimiento preventivo básico, que es limpieza, lubricación e inspección que deben realizarse, en qué tiempo, la preparación de la máquina, datos a tener en cuenta, o sea, y las condiciones, lo que se llama de encendido y seguridad. O sea, a tener en cuenta que puede ser un riesgo y los datos a tener en cuenta o los puntos importantes a la hora de darle marcha a esa máquina. Que por lo general debe estar en cada una de las máquinas, debe estar colocada o en un atril cerca de la máquina en cuestión. Bueno, la OT, lo que vimos antes, diferentes modelos también. Acá esto puede ser un control de inventarios de mantenimiento donde se chequee todas las herramientas, lubricantes, repuestos. Obviamente que para cada uno de estos siempre se recomienda una planilla diferente, ¿no? Decir, el lubricante, cuáles hay, dónde están colocados, o sea, en qué lugar de la fábrica, que debe estar también sectorizado con algún código, los elementos de seguridad, las máquinas y las herramientas. En algunos casos se colocan como observaciones el estado de cada uno de ellos, con bueno, malo, regular, cuántas cantidades hay de cada uno para llevar un registro. En algunas empresas tienen lo que llama el pañol. El pañol es justamente un sector con un responsable que es el que provee de todo esto cuando lo solicita algún integrante de la empresa. A ver, creo que... Bueno, terminamos con, porque estas documentaciones son otras que vamos a ver en otro momento. ¿Qué tengo más para compartir con ustedes? Ah, ahí me acordé. Yo ahora les voy a mostrar en una empresa donde vimos algunos modelos de documentos de los que les mostré recién, para ver cómo están presentados o cómo los expone, por ejemplo, esta empresa. Es una autopartista y en este caso casi todo está vinculado al trabajo de caños. Que primero lo preparo porque no quiero tener problemas. Eh, mm, donde van a ver el famoso atril que ya mencioné un par de veces.
Bueno, estoy teniendo problemas para compartir. A ver, ahora. Bueno, esto es el famoso atril, donde ven que está siempre adherido a una máquina. Y vamos a ver algunos de los documentos que mencionamos antes. Por ejemplo, si ven acá, ya tiene preparada la identificación de la no conformidad, por si en algún momento ocurre, y la identificación de la primera pieza. Y acá tenemos la primera pieza justamente identificada. La orden de trabajo, lo que le decía el Kanban, y esta es la hoja de proceso. Ven que en este caso, lo que le indica es la cantidad, acá no se va a ver bien porque se está pixelando, ¿no? Pero la cantidad de procesos que tiene, algunas consideraciones, las medidas que hay que controlar, y no solo cómo se trabaja, o sea, para que se realice ese trabajo, a qué topes debe recurrir para que no entrar en confusiones, y cómo se controla la pieza, imágenes de cómo se controla, y los parámetros justamente de preparación. Vamos a otra documentación, tenemos tarjeta de material aprobado, en verde, la hoja de control del proceso, con las firmas, las cantidades, y la hoja de producción. A veces pueden ser más, a veces pueden ser menos. Acá es un tablero que está aparte, donde yo les decía, vieron que en la hoja de acción correctiva había que colocar los defectos. Bueno, acá están los defectos de los procesos que se fueron encontrando. En este caso están expuestos. Habrá que ver si hubo un tratamiento para que justamente eso no vuelva a ocurrir. Bueno, pero en este caso se trató de colocar en un tablero todos productos vinculados a Toyota. Acá, la planilla que también debe tener cada máquina y que muchas veces quizá no se le da importancia, pero a la hora de haber un problema de seguridad, de medio ambiente, se exige a ver si está documentado, es, por ejemplo, en este caso, la máquina, un balancín que es como una prensa de 75 toneladas. Tareas básicas: engrase, verificar pérdidas, verificar tornillos, bueno, verificar nivel de aceite, limpieza general, porque le dije, cuando hablamos de mantenimiento preventivo, como coloca acá nivel 1, se trata de tareas básicas: limpieza, lubricación y control. La frecuencia en la que se hace, algunas se harán todas las semanas, otras una vez por mes, otras cada 2 meses, y tiene que tener la firma del que lo hace, si es un operador, y la responsable, que seguramente será alguien de mantenimiento. ¿Ah? Pero bueno, parece que es un documento que no se le da mucha importancia, pero las normas se las exigen porque saben que cuando hay algún problema, después hay que recurrir a si esto está siendo controlado. Y si hay alguna especificación más por la naturaleza de la máquina, también. Bueno, esto ya lo vimos. Bueno, otras cuestiones, otra información que está dando vuelta por la planta es funcionalidad de las piezas. O sea, aquellas que se fabrican en la autopartista, ¿dónde van colocadas? ¿No? ¿Qué función cumplen? Como una información adicional para los operadores. Y acá indicadores, ¿ven? Indicadores de estos dos tipos de productos, corte y conformado. Bueno, vamos a ver algunas de las cuestiones que también aclaran. Lo del Kanban, que le dije antes que eran tarjetas de planificación para ver cómo se cumplen. El ausentismo, las horas extras. Y miren acá lo que dice: días sin accidentes y días
sin rechazo de cliente, o sea, casi 2 años donde no hay rechazo de cliente, donde los problemas se resolvieron dentro de la planta, y los 129 días sin accidentes hace que también si hay un seguimiento, empresa segura, ¿no? Un sector seguro. Que eso también va a ser un requerimiento, por ejemplo, a la hora de hacer una auditoría externa de lo que sería medio ambiente o seguridad laboral. Es importante tenerlo esto. Acá, por ejemplo, en este punto, entrega de guantes, o sea, para que colocar a quién se lo entregó, en qué momento, la firma, datos de las reuniones. Bueno, acá como se ve son dos sectores diferentes donde se cargan todos estos datos y están expuestos a la vista de todos. Son formas, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos la pieza, el modelo del producto que ya están fabricando. Y en la imagen para lo que yo mencioné antes como calibre funcional. Nosotros vamos a ver un tema que es lo que es variable y por atributo, ¿no? Decir algo que variable, lo cual es una medición que va a estar dentro de ciertos parámetros, hay que ver si los cumple, yo los tengo que medir, una altura, un diámetro, un largo, bueno, el parámetro que sea. Lo puedo convertir en algo por atributo diciendo cómo, haciendo un modelo como esto, donde ya el operador no va a tener que controlar todo esto. Todas estas mediciones no las va a tener que realizar, sino que ver si justamente copia la forma, ver algunos parámetros, por ejemplo acá de tolerancia, porque si supongamos que este caño está más largo, no podría entrar, ¿no? Si cumple con esa tolerancia. Es más, creo que si hacemos un zoom, podemos ver acá que hay una marca entre un mínimo y un máximo. O sea, si está menos del mínimo, también nos puede indicar que si bien copió la forma, no está en condiciones porque está más corto. Este es un manubrio de una moto. Manubrio que creo que, no sé si es la marca Gilera, pero es de una moto. Entonces, esto se llama calibre funcional, en función de la pieza. No hago más estos controles que me llevarían mucho tiempo hacerlos. Esto se llama también, que es un tema que vamos a ver, que es Poca-Yoke, que son sistemas Poca-Yoke, o sea, sistemas justamente de control rápido. Nos asegura calidad, pero también menos tiempo muerto para la hora de producir. Más producción, que en definitiva es el objetivo. Para ello, obviamente, saben que se fabrica esto porque este manubrio seguramente se va a realizar por una cantidad de años X en los cuales es conveniente fabricar el molde, ¿no? Bueno, y esto en general era lo que quería compartir. Lo último que voy a compartir con ustedes para que también veamos un poco la herramienta, si no están familiarizados, yo tampoco, pero sí la estoy utilizando porque uno también en todo esto tiene que ayornarse y tiene que saber que si existe, si no la usa uno, se va a utilizar en algún momento y no nos podemos esquivar, que es sobre la inteligencia artificial. Y estoy utilizando solo una parte. Entonces, les voy a mostrar justamente qué es lo que hice vinculado a este tema para, para ver cómo respondía ante una necesidad, ¿no? Para no perder tiempo para que en cuanto a yo hacer las preguntas y ver las respuestas, ya lo hice previamente y vean lo que está cargado. Por ejemplo, acá, como primero le dije, necesito elaborar un documento de control de proceso para el corte de una barra de aluminio. Y acá, lo que después van a ver más adelante, me dice el GPT, es que no puede elaborar una grilla o una tabla, pero sí me da justamente lo más importante, los factores más importantes que debo tener en cuenta. Miren lo que hace, ¿no? Dice, nombre del departamento, documento de control de proceso, fecha de emisión, versión, objetivo, responsables. Esto lo hizo todo la inteligencia artificial. Equipos y materiales. Máquina de corte de barra de aluminio, no especifica cuál, barras de aluminio y coloca equipo de protección personal para los operadores, guantes, gafas de seguridad, protectores auditivos. O sea, yo no lo coloqué, pero sino que ya, no se lo puse como requisito, pero si no lo coloca, ya preestablecido como
requisito de la inteligencia artificial. Procedimiento, preparación. Verificar que la máquina de corte esté en condiciones adecuadas y calibradas, inspeccionar la barra de aluminio, asegurar que los operadores estén utilizando los elementos de protección, o sea, esto sería como el control previo o lo que debe auditarse también a la hora justamente de hacer un control. Configuración de la máquina, ajustar velocidad de corte y longitud, verificar que las cuchillas de corte estén afiladas y en buen estado. ¿No? La cuchilla puede estar sujeta a una prensa o justamente una máquina que es preparada para el corte. Dice, alimentar la barra de aluminio en la máquina de corte siguiendo las instrucciones del fabricante, supervisar el proceso, bueno, esto es lo que coloca. Y inspección de la barra de corte, llevar un registro con todas las barras de aluminio cortadas, incluyendo la fecha, número de lote, operador y cualquier observación relevante. Medida de seguridad, no se permite la presencia de personal no autorizado cerca de la máquina y en caso de cualquier problema de seguridad o emergencia, detener la máquina de inmediato y seguir los procedimientos de seguridad. Ahora vamos a ver si coloca algo más. Bueno, revisión, firma de aprobación. Coloca que debe haber una firma de responsable de calidad. Y entonces yo le pregunto, acá digo, bueno, además debe tener la información de la medida en la que debo cortar la barra y su tolerancia. Y coloco en qué medida, ¿no? Entonces, bueno, dice, por supuesto, necesita incluir información y me da la razón, ¿no? Por ahora nos llevamos bien, dice, vuelvo a colocar lo mismo, pero en configuración agrega, ajustar la velocidad de corte y longitud de corte a 158 milímetros. Y, bueno, indica acá la tolerancia que yo le cargué. Les quería mostrar que en un momento registrar cualquier medida fuera de tolerancia y tomar medidas correctivas es necesario. Y quería mostrarles con qué instrumento me indica. Verificar que no hay cuchillas, alimentar, instrucciones. Yo coloco además, otro dato que debo incluir es el instrumento, por eso no estaba. Otro dato que debo incluir es el instrumento de medición a utilizar para medir el corte y la frecuencia de control recomendada. O sea, yo le digo que debe haber un instrumento, le digo que debe haber una frecuencia de control, pero no menciono cuál es la frecuencia ni cuál es el instrumento. Y vamos a ver. Me pasé, dice. Inspección de barra. Medir la longitud cortada utilizando un calibrador Vernier, que ahora vamos a ver cuál es para aquellos que no saben, de precisión u otro instrumento de medición adecuado, con una resolución de al menos 0,1 milímetros. Asegurarse que la longitud de la barra, bueno, con la medida preestablecida, registrar cualquier medida fuera de tolerancia y tomar las mediciones correctas. Después dice frecuencia de control. Realizar una medición de control de longitud de corte al menos cada hora de operación. O sea, es la que recomienda la inteligencia artificial. El calibre Vernier, para el que no lo conoce, a ver si, que para nuestro tema es, para lo que es calidad va a ser importante. Es este instrumento de acá. En este caso son mecánicos. Sirve para medir diámetros exterior, interior y, bueno, longitud. Lo que sería, tiene tres formas diferentes de medir. Nosotros esto lo vamos a ver, pero bueno, en parte quería que lo vean, que lo recomienda justamente la inteligencia artificial sin haberle cargado. Y vuelvo, porque al final lo que hice
También le cambié, como antes hicimos la analogía entre elementos metálicos y alimentos, hice lo mismo acá. Acá yo igualmente, antes de esto, yo le pedí un diagrama XR para hacer los controles que vimos antes de colocar por punto la medida principal y unificarlos, pero bueno, ahí es como que en este punto me dice que no estaba capacitado para hacer esta extensión, porque hay extensiones que sí realizan gráficas. Si ven, dice, lamentablemente no puedo crear documentos o planillas, ya que mi capacidad se limita a la generación de texto, pero hay aplicaciones para generar planillas, pero igualmente me realiza algo así. Pone la fecha, pone operador X, o sea, con nombres inventados, con las mediciones realizadas en diferentes horas. Vamos a pasar ahora. Yo le pregunto, ¿puedes generar lo mismo para un proceso de fabricación de pintura en la primera etapa de mezcla? Para ver, o sea, obviamente, justamente va a ser un proceso donde va a haber cuestiones diferentes a los que vimos. No va a ser solo un simple corte, sino va a tener que tener en consideración algunas cuestiones. Y ven que pone planilla de control del proceso, etapa de mezcla. Coloca la fecha, la hora, lote de material, proceso de pigmentos y peso de aglutinante. O sea, ya por sí sola se encarga de poner, perdón, que hay un pigmento y que hay un aglutinante, que son los que van a ser mezclados. Y la temperatura a la que debe estar la mezcla y el tiempo. No le pregunté más nada porque, bueno, esto está bueno para jugar un poquito con algunas cuestiones más, pero también para usar la herramienta adecuada, que me van a generar justamente los cuadros mucho más rápido que Excel y que puedo utilizar para hacer estos documentos de control. Pero bueno, para que vean que es una opción más y que a medida que pase el tiempo vamos a tener que utilizar y ayudarnos más para nuestros trabajos, no solo de estudio, sino en el día a día. Bueno, espero que haya quedado claro la información. Igualmente, tenemos las clases de la semana para vernos y para hacer las consultas correspondientes a todo lo que vimos. Si algo no quedó claro, espero que lo puedan revisar y si ven algún problema, alguna falla también mía que puede ocurrir, que me lo hagan saber y me lo mencionen en las clases o lo pueden ir cargando también en el Classroom y en ese punto, bueno, yo revisaré justamente los cuestionamientos para poder dar una información o dar una respuesta en el momento que nos veamos. Así que bueno, esto es todo por hoy y espero verlos pronto. Chao, hasta luego.